Cuando vivíamos ahí en casa, cuando mis hermanas, las mayores, mi hermana Angélica es la mayor y luego le sigue mi hermana Laura, que es la de en medio, y luego le sigo yo, que soy el bebé de la casa. Entonces recuerdo que cuando vivíamos en casa, que aún no se casaban ellas, a mi hermana la menor, cuando la regañaban por mi culpa, como no me podía pegar, no podía hacer nada porque le iba peor, pero la regañaban por mi culpa, a mi hermana la menor, a Laura. Yo recuerdo que ella siempre me hacía esto. Y me decía, chiflado, y me sacaba la lengua. Entonces yo corría con mamá y le decía, mamá, Laura me sacó la lengua. Se ríe porque usted también lo hacía, ¿verdad? Laura me sacó la lengua y mi hermana siempre me decía esto, mentiroso, yo no te saqué la lengua. Y le digo, sí, me sacaste la lengua. Y ella decía, a ver, abre la boca. Y yo como niño abría la boca. Ahí la tienes, yo te la saqué, mentiroso, ahí tienes tu lengua. Y como vamos a hablar de la lengua, por eso el mensaje de esta tarde lo hemos titulado, mi hermano me sacó la lengua. Bueno, en este caso era mi hermana, ¿verdad? Mi hermano me sacó la lengua. Así que voltea al que está a su lado y saque la lengua. No le saque la lengua. La Biblia, iglesia, le atribuye un poder impresionante a la lengua. Acompáñame en la escritura en Proverbios, capítulo 18, verso 21. Y vamos a descubrir cómo la Biblia le da un gran poder a la lengua. La muerte y la vida están en poder, ¿de qué? De la lengua. La muerte y la vida están en el poder o están en poder de la lengua. Escúchame. La lengua desata un poder para hablar vida o para hablar muerte. No solamente para el que lo escucha. Porque a veces nosotros decimos, es que cuando tú hablas hieres a las personas. Cuando tú hablas, maldices a las personas. Entonces las personas están recibiendo de ti muerte, están recibiendo de ti maldición. Sí, cuando nosotros hablamos de una forma incorrecta, nosotros podemos desatar un poder de maldición a la persona, pero no solamente es para el que lo escucha, también es para el que lo habla. Podemos nosotros hablar muerte a alguien, pero no solamente es para el que lo recibe, sino también para el que lo habló. Porque en la lengua, cuando la lengua habla, desata un poder de muerte o de vida para quien lo escucha y para quien lo habla. Yo puedo hablarle palabras de vida o palabras de muerte a mis hijos, pero esas mismas palabras también están en mí, porque de mí se están produciendo. Dentro de mí se han producido para entonces yo hablarlas a ellos. Yo puedo hablarles palabras de bendición porque dentro de mí se está produciendo bendición. Pero yo también puedo hablar palabras de maldición porque dentro de mí se está produciendo palabras de maldición. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, en el verso 45, escucha lo que Jesús habla en este verso. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que pesa en mi corazón es lo que yo voy a hablar. Lo que llena mi corazón es lo que yo voy a hablar. Por eso cuando la lengua habla, desata un poder, no solamente para el que lo escucha, sino también para el que lo habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y apréndete esto, por favor. La lengua es un reflejo de lo que hay en mi corazón. La lengua es un reflejo de lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia
de la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. Ahora mire por favor, lo que alimenta tu corazón es lo que vas a hablar a tu generación. Y esto me ponía a pensar. Lo que alimente mi corazón es lo que yo voy a hablar a mi generación. Si mi corazón es alimentado con la palabra del Señor, yo voy a tener palabras edificantes para mis hijos. Si mi corazón es alimentado con la palabra de Dios, yo voy a tener palabras de bendición para mis pequeños. Si mi corazón es alimentado con la palabra del Señor, yo voy a tener una buena palabra para mi esposa. Pero si mi corazón es alimentado con las palabras del mundo, entonces mi boca va a hablar temor a mis hijos. Mi boca va a hablar inseguridad a mis generaciones. Mi boca va a hablar mentiras a mi cónyuge. Porque mi corazón se está llenando con palabras del mundo. Lo que está alimentando nuestro corazón, papás, es lo que le vamos a hablar a nuestra generación. Proverbios dice que en la lengua hay poder. Él lo dijo claro, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La pregunta es la siguiente: ¿qué poder estoy desatando con mi lengua? ¿Qué poder estoy desatando con mis conversaciones? ¿Qué poder estoy desatando con mi lengua cuando hablo con mi esposa? ¿Qué poder estoy desatando con mi lengua cuando hablo con mis hijos? ¿Qué poder estoy desatando con mi lengua cuando hablo con usted? ¿Qué poder estamos desatando con nuestra lengua? En la lengua hay poder. Entonces, ¿qué poder estoy desatando? ¿Estoy desatando poder de Dios o estoy desatando poder del diablo? ¿Qué poder estamos desatando? Un pequeño órgano, un pequeño miembro, pero con un gran poder. Así que vamos a analizar o vamos a mirar este poder de la lengua. Génesis capítulo 11. Abra ahí su escritura en Génesis capítulo 11. Del verso 1 al verso 8. Dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Si usted puede subrayar esa palabra, hágalo en su escritura. Y unas mismas palabras. También si puede subrayar, hágalo. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Si puedes subrayar esa palabra, un nombre, subráyalo también. Por si fuéramos disparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y escuche lo que Dios dice a continuación. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen, ¿qué? Un solo lenguaje. Y si puede subrayar esa palabra, también hágalo. Y han comenzado la obra, y nada les hará detenerla o desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Nuevamente subraya esa palabra. Para que ninguno entienda el habla
de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y si te gusta anotar, escribe esto: el poder de la lengua edifica. El poder de la lengua edifica. Esta ciudad y esta torre que querían edificar estos hombres, Dios no lo aprobaba. Dios no estaba de acuerdo con la construcción de esta ciudad y mucho menos con la edificación de la torre. Dios no aprobó esta edificación. Y eso quiero que nos quede en claro, lo quiero dejar en claro. Dios no lo aprobó. Pero Dios no lo aprobó no porque Él simplemente se le antojó no querer que hicieran algo. Dios no lo aprobó porque esta construcción no apuntaba a Dios. Esta construcción apuntaba al hombre. Es decir, que esta construcción no le daba gloria a Dios. Esta construcción le daba gloria al hombre. En el verso 4 dice que ellos querían edificar una ciudad y una torre para ser reconocidos. Ellos dijeron, vamos a edificar una ciudad, vamos a edificar una torre, pero para que los demás nos conozcan, para que sepan que aquí nada más mis chicharrones truenan, para que sepan quiénes somos. Ellos querían ser reconocidos. Ellos nunca se levantaron y dijeron, vamos a construir una ciudad, construyamos una torre para que vea la gente que Dios es poderoso y que nos ha dado la fuerza de construir. No, ellos dijeron, vamos a construir para que los demás nos conozcan. Esta construcción no daba gloria a Dios. Por eso Dios no aprobaba esta construcción, porque Dios no comparte su gloria. Solamente Dios es digno de ser exaltado. Solamente Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Por eso el Señor no aprobó esta construcción. Pero quiero usar este ejemplo para que nos ayude a entender que cuando hay un mismo lenguaje, escúchame esto, cuando hay un mismo lenguaje, se desata un poder para edificar. Cuando tenemos un mismo lenguaje, nosotros estamos desatando un poder para edificar. En el verso 1 dice, vamos nuevamente al verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Cuando la Escritura dice que tenían una sola lengua, aquí nos está hablando de un mismo idioma. No existía otro idioma como hoy conocemos. No existía el portugués, no existía el inglés, el español, el italiano, el francés, qué sé yo, ¿verdad? Solamente existía un idioma. Entonces dice el Señor que todos tenían una sola lengua. Pero mire a continuación lo que sigue diciendo. Y unas mismas, ¿qué? Unas mismas palabras. Cuando habla de unas mismas palabras, ya no está hablando de idiomas. Ahora está hablando de un mismo lenguaje. Ahora nos está hablando que todos hablaban la misma idea. Tenían un mismo idioma, pero tú y yo podemos tener el mismo idioma. Todos aquí, ¿verdad? Usted y yo podemos hablar aquí español. ¿Cuántos hablan español acá? ¿O no habla nadie español? Tengo que ahora el servicio en inglés hoy. Todos podemos hablar español, pero eso no significa que todos tenemos las mismas palabras. Es decir, tú puedes hablar español, yo puedo hablar español, pero eso no quiere decir que estamos de acuerdo con nuestro mismo lenguaje.
Yo puedo estar diciendo una cosa y tú puedes estar diciendo otra cosa muy distinta y estar en desacuerdo. Cuando la Biblia habla que tenían las mismas palabras, está hablando que tenían la misma idea, tenían el mismo lenguaje. Es decir, cuando se habla un mismo lenguaje, una misma idea, se desata un poder que nada lo puede detener, iglesia. Cuando nosotros hablamos la misma cosa, la misma fe, la misma palabra, estamos desatando un poder que nadie ni nada lo va a poder detener. En el verso 6 dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, es decir, hablan lo mismo y han comenzado la obra. Y escucha lo que Dios dice: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando se habla un mismo lenguaje, cuando se habla una misma idea, se desata un poder que nada lo puede detener. Ese es el poder que hay en la lengua. Cuando se habla el mismo lenguaje, las mismas palabras, nada lo puede detener. Papá y mamá, cuando hablan lo mismo en casa, no hay poder del infierno que los detenga. Porque están hablando el mismo lenguaje. Escúchame, por favor. Cuando papá y mamá hablan el mismo lenguaje, hablan la misma fe, se desata un poder que nada lo puede detener. Y yo creo que usted lo ha experimentado. Cuando hablan las mismas palabras en casa, ustedes han logrado muchas cosas. Cuando hablan las mismas palabras, papá y mamá logran muchas cosas. Porque cuando se habla en la casa el idioma del cielo, los hijos son bendecidos y son edificados, iglesia. Cuando hablamos en casa el idioma del cielo, nuestros hijos son edificados y son bendecidos. Ahora mire, cuando no se habla el mismo lenguaje, cuando no hablamos lo mismo en casa o en cualquier lugar, la edificación se detiene. Y lo vamos a notar en la escritura. En el verso 7 y en el verso 8, mira lo que dice. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero ¿por qué se detuvo la edificación? Porque comenzaron a hablar un lenguaje distinto. Cuando en casa se habla un lenguaje distinto, la edificación se detiene. Cuando hablamos en casa, mamá habla una cosa y papá habla otra cosa, los hijos dejan de ser edificados. No sé si han notado a veces que hay un plan y ya planeamos algo para el fin de semana. Y ahora vamos a llevar a los niños acá o allá, o vamos a ir con los suegros, o vamos a ir allá, o lo que sea. Y hay un plan, ya está todo bien bonito para hacerlo. Pero algo pasó, algo se atraviesa. Y entonces papá y mamá hablan un lenguaje distinto y el plan, la idea, se detiene. Ese silencio me dice mucho. Lo digo porque yo también estoy ahí. Y se detiene, porque comenzamos a hablar un lenguaje distinto. Dios pudo haberlos alejado, disparcido de una manera distinta. Dios pudo haber hecho llover fuego del cielo. Dios pudo haber destruido la torre con un viento. Dios pudo haber destruido la ciudad y que se fueran. Pero Dios no hizo eso. Dios vino y confundió sus lenguas.
Porque cuando hay un lenguaje distinto, todo se detiene. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con la iglesia. Quiere que los unos y los otros hablen distinto, que no se entiendan entre ellos, para que entonces la edificación, tanto en casa como en la iglesia, se detenga. El diablo es un imitador de Dios. Y le dije, Dios no aprobó esta edificación porque no le daba gloria a él, por eso la detuvo. Pero el diablo miró cómo Dios puede detener a través de confundir las lenguas, y ahora el diablo usa lo mismo en la iglesia. Confunde, quiere que hablemos distinto, que uno hable una cosa, que otro hable otra cosa. No, es que primero querían construir allá, yo quería que se construyera esto primero. No, es que yo quería aquello. Y ya hay lenguajes distintos, entonces la obra se detiene. Porque cuando se hablan lenguajes distintos, la edificación se detiene. Y esto mismo pasa en casa. Si tú eres papá, si tú eres mamá, comencemos a conectar nuestras palabras. Comencemos a hablar un mismo lenguaje en casa, para que nuestros hijos sean edificados y nuestra casa esté en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Que nunca dejemos, iglesia, de hablar el mismo lenguaje, que es la palabra de Dios. Nunca dejemos de hablar este mismo lenguaje, que es la palabra de Dios. Mira lo que Pablo le dice a los Corintios, capítulo 1. Vamos ahí en tu Biblia. Capítulo 1 de Primera de Corintios. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia. En el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. ¿Tenemos? Os ruego pues, hermanos, escuche esto, le está hablando a la iglesia, porque está diciendo, os ruego pues, hermanos, le está hablando a nosotros, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que todos hablemos lo mismo. Que todos tengamos el mismo lenguaje. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hablemos siempre el lenguaje del cielo, para que el poder de nuestra lengua sea de edificación todos los días de nuestra vida. Esa debe de ser nuestra oración. Que siempre en mis labios esté el lenguaje del cielo, para que si mi lengua va a desatar un poder sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis generaciones, que sea un poder de edificación para ellos. Hablemos siempre el lenguaje del Señor, que es la palabra. Efesios capítulo 4, verso 29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que en nuestra boca no salgan palabras ofensivas, sino que en nuestra boca salgan palabras de edificación. Dice, sino las que sean buenas para la necesaria edificación. Ahora escúchame aquí. La corrección es necesaria. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted corrige a sus hijos? Entonces diga amén. No lo vamos a corregir hoy, tranquilo. La corrección es necesaria. Entonces el apóstol dice que nuestros labios hablen la palabra para la necesaria edificación. Si hay que hablar corrección, es para la necesaria edificación. Hay que corregir a nuestros hijos, no para destruirlos, sino para la necesaria edificación. Y a veces a nosotros se nos tiene que corregir, no para destruirnos,
sino para la necesaria edificación. Dios nos dio este modelo tan precioso, y siempre lo digo, de nuestros hijos. Aunque nosotros no somos Dios, no quiero decir eso, por favor, no lo malinterprete, pero Dios nos dio el modelo de padres para que así lo que nosotros deseamos para nuestros pequeños y lo que esperamos de nuestros pequeños, Dios también desea para nosotros y espera de nosotros. Entonces, si yo voy a corregir a mi hijo, es para su necesaria edificación. Si Dios me va a corregir, es para mi necesaria, ¿qué? Edificación. Así que, hermanos, hablemos palabras de bien y no palabras de mal. Mira lo que dice el apóstol Pedro, y vamos a estar ya concluyendo acá. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 9 y el verso 10, voy a leerte una versión actualizada. Primera de Pedro, capítulo 3, 9 y 10, dice lo siguiente: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues la Escritura dice: si quieres disfrutar de la vida, ¿cuántos quieren disfrutar de la vida? ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida? Bueno, escucha lo que dice el consejo. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Hermanos, la clave para disfrutar de la vida y ver no solamente uno, sino muchos días felices, está en el poder de la lengua. Está en la lengua. Refrenemos nuestra lengua. Si tu hermano te saca la lengua, tú no hagas lo mismo. Tú bendícelo y tú habla palabras de bien para él.